La tormenta no daba tregua, tiñendo el cielo con los tonos de un moretón. En el claro, un caballo solitario permanecía inmóvil, con el pelaje de un plateado desvaído, empapado y temblando. Sus orejas se movieron hacia adelante, los músculos tensos, la mirada fija en algo justo más allá de los árboles. Entonces, sin previo aviso, soltó un relincho profundo y penetrante que resonó en el bosque. Un sonido que no preguntaba, sino que advertía. El camino hacia la cresta de la montaña era casi invisible bajo la cortina de lluvia. El barro salpicaba los costados de una camioneta negra mientras se detenía con dificultad cerca de la línea de árboles. Adentro, Ricardo Montes estaba sentado rígidamente al volante, con las manos apretadas y la mandíbula trabada. En el asiento trasero, Laura, de 5 años, yacía acurrucada bajo una manta húmeda, la piel enrojecida, la respiración superficial, su pequeño cuerpo sacudido por la fiebre. Él no dijo nada, solo abrió la puerta, salió a la tormenta y la tomó en sus brazos con delicadeza, pero con distancia. La cabeza de ella cayó contra su hombro, no despertó. A pocos pasos dentro del bosque la depositó en la tierra fría, sin un beso, sin un adiós, solo un susurro apenas audible sobre la lluvia. Tu existencia nunca estuvo en los planes. Se dio la vuelta y se alejó. Pero esa noche algo más había estado observando. Una fuerza no de culpa, sino de instinto. Ricardo Montes no creció con el lujo que ahora vestía como una armadura. Su padre había levantado Montes Construcciones S.A. desde cero, ladrillo por ladrillo. Y Ricardo no solo había heredado el imperio, sino también el peso de su imagen. Cada movimiento era calculado, cada palabra ensayada. No había lugar para los defectos, especialmente los silenciosos. Laura había sido un secreto, nacida de un breve romance con una empleada doméstica que apenas recordaba. Cuando ella murió en el parto, Ricardo no tenía la intención de criar a la niña, pero el escándalo del abandono era un riesgo que no podía permitirse. Así que mantuvo a Laura escondida en una finca privada fuera de la ciudad, al cuidado de personal contratado. La visitaba una vez a la semana, nunca el tiempo suficiente para que ella aprendiera la seña de papá, pero sí lo justo para comprobar si seguía viva. Había nacido sorda. Los médicos decían que tenía potencial. Con apoyo, terapia, paciencia, podría florecer, pero Ricardo solo escuchó la palabra defectuosa. No podía entender sus gestos, sus dibujos, ni la forma en que lo miraba, como si intentara memorizar su rostro. No quería entender. Ella le recordaba algo que se esforzaba demasiado por borrar, que su vida no era tan limpia y perfecta como aparentaba. Unos días antes de la tormenta, Laura enfermó. Fiebre alta, sin responder. El médico sugirió hospitalización, pruebas, especialistas, cuidados a largo plazo. Empezaron los rumores. La gente se preguntaba a dónde desaparecía una vez a la semana. Las mentiras se hacían cada vez más difíciles de sostener. Y Ricardo odiaba cuando las cosas se le escapaban de control. Hizo los arreglos, eligió una noche sin luna, un lugar con el que nadie tropezaría y una historia ensayada para los medios sobre un secuestro fallido. Mientras conducía a través de la tormenta con Laura temblando en el asiento trasero, sus ojos nunca abandonaron la carretera. Pero cada vez que miraba por el espejo retrovisor, veía la mano de ella presionada contra la ventana, sus dedos moviéndose en señas que no podía leer o que no le interesaba leer. Estacionó, abrió la puerta, la levantó por última vez. Ardía en fiebre y, sin embargo, mientras la acostaba y le daba la espalda, algo entre los árboles ya se estaba moviendo. Observaba, respiraba, esperaba. Ricardo quería una cosa por encima de todo, el control. Controlaba los mercados, controlaba las narrativas, controlaba a la gente. Pero Laura, ella era lo único que no podía moldear, no podía arreglar, no podía silenciar.
Nació de un momento de debilidad y, para él, simbolizaba todo lo que podía salir mal si la verdad salía a la luz. Y ahora estaba enferma. Al principio, consideró enviarla a un centro privado con un nombre falso. Dejar que ellos se encargaran, que el silencio fuera la carga de otro. Pero eso conllevaba riesgos, rastros de papel, preguntas, testigos. Alguien podría reconocerla, alguien podría investigar más a fondo. Entonces apareció el reportaje, un periodista destacando las recientes donaciones de la Fundación Montes a hospitales infantiles. El foco de atención, la imagen perfecta, la ilusión de un magnate generoso y solidario. No podía arriesgarse a que Laura lo arruinara. La decisión final no se tomó por odio. Se tomó por miedo. Miedo a la debilidad, al juicio, a ser visto como realmente era. Así que la envolvió en una manta que olía a antiséptico y lavanda. Condujo 3 horas hacia la cordillera, donde ninguna señal de celular se atrevía a llegar. Estacionó cerca de un viejo sendero de servicio que había usado una vez durante un retiro. Sin cámaras, sin luces, solo árboles y lluvia. Cuando la sacó del auto, ella no se movió. Era tan pequeña, tan quieta. Mientras la llevaba, emitió un sonido suave, apenas un gemido. Sus labios se movieron, articulando un nombre que nunca había pronunciado en voz alta. «Papá». Pero Ricardo miró hacia otro lado. La colocó en la base de un árbol, con la cabeza apoyada en musgo húmedo. Su respiración era superficial, su piel pálida, caliente al tacto. Un temblor la recorrió y sus dedos se curvaron contra el barro. Dudó, solo un instante. Luego se dio la vuelta y se marchó. Las ramas crujían bajo sus zapatos. La lluvia se tragaba sus pasos. En su pecho algo se contrajo, pero lo enterró bajo décadas de desapego practicado. De vuelta en el auto, se sentó durante un largo minuto, respirando pesadamente, mirando a la nada. Encendió el motor. Se fue, y nunca miró hacia atrás, ni una sola vez. Detrás de él, en el silencio húmedo, el bosque exhaló, y en algún lugar de esa exhalación, un ritmo comenzó a cambiar. Unos cascos se posaron suavemente en el suelo blando, unos ojos parpadearon en la oscuridad. Una figura comenzó a moverse hacia el cuerpo frágil que yacía en la tierra. Los dedos de Laura se crisparon, pero nadie lo oyó, nadie excepto el caballo. La lluvia no cesaba. Hora tras hora caía como si el cielo mismo se hubiera roto. Laura yacía inmóvil bajo el árbol, la fiebre arrasando su pequeño cuerpo como fuego bajo el hielo. Sus mejillas estaban sonrojadas por el calor, pero sus labios temblaban de frío. Entraba y salía de una niebla gris, atrapada entre sueños y algo más oscuro. En un sueño, su madre la abrazaba, pero su madre se había ido desde su primer aliento. En otro, el rostro de Ricardo se cernía sobre ella, inexpresivo, distante. Intentó alcanzarlo, pero él se disolvió como la niebla. El suelo bajo ella se ablandaba a cada minuto, el barro devorando lentamente los bordes de su vestido. Su mano se movió una vez, 2 dedos temblando en una seña que usaba para «a salvo». Pero no había nadie allí para entenderla. A kilómetros de distancia, Ricardo estaba sentado en la suite de un hotel, perfectamente seco. El fuego de la chimenea crepitaba. Hablaba por teléfono con su publicista con voz tranquila y ensayada. «Creemos que fue secuestrada de nuestra finca privada anoche», dijo, mirando brevemente una declaración preparada. «No hay señales de entrada forzada. Estamos cooperando plenamente con las autoridades». Un ligero temblor en su mano era el único rastro de la verdad. Por la mañana, los medios habían estallado. Los titulares gritaban: «La tragedia golpea a la familia de un magnate tecnológico, hija desaparecida». Las cámaras acampaban frente a la sede de la Fundación Montes. La compasión llegaba de extraños. Él se paró ante los micrófonos, con los ojos vidriosos, la voz quebrándose a voluntad.
Solo queremos que vuelva a casa. Pero Laura ya no formaba parte de ese mundo. Se estaba hundiendo. Sus oídos no registraban más que el sordo latido de la fiebre dentro de su cráneo. Sus ojos se abrieron una vez a un mundo de manchas y sombras, y en esa bruma vio movimiento, una forma, grande, silenciosa, observando. Sombra llevaba horas entre los árboles. La tormenta no le molestaba. Nacido libre en tierras salvajes, pertenecía al viento y a la lluvia. Pero esto no era algo que viera habitualmente. La niña no era una presa, no era una amenaza. No se movía como nada que hubiera aprendido a evitar. Parecía rota. Dio un paso, luego otro. Más cerca ahora, bajó su enorme cabeza y olfateó. El calor emanaba de ella. Un olor extraño se aferraba a su piel, como a humo de ciudad y tristeza. Ella no se inmutó. Su respiración llegaba en pulsos débiles. Sombra se quedó inmóvil sobre ella, solo escuchando. Luego, lentamente, hizo algo raro para una criatura de su tamaño. Se arrodilló. No del todo, solo lo suficiente para empujar suavemente su hombro con el hocico. Ella se movió, pero no despertó. Sombra apoyó su frente en la de ella por un momento, como si escuchara algo que nadie más podía oír. En lo profundo de su ser, la naturaleza salvaje se transformó, y algo más antiguo surgió, algo más antiguo que el hombre o la máquina, algo que susurró: «Esta, ahora, es tuya». De vuelta en el hotel, Ricardo veía pasar las patrullas de policía en las noticias. Buscaban en los lugares equivocados, lugares que él había sugerido. Su plan estaba funcionando. Pero afuera, el cielo comenzaba a clarear, y en algún lugar, bajo árboles más viejos que los nombres, se estaba formando un juramento silencioso, no en palabras, sino en movimiento, en aliento, en instinto. Sombra pasó con cuidado por encima de la niña, interponiéndose entre ella y el viento frío. Volvió a bajar la cabeza, esta vez agarrando el borde de la manta empapada con los dientes. No entendía de enfermedades, pero entendía de inmovilidad. La inmovilidad significaba peligro. Con silenciosa determinación comenzó a tirar. El camino por delante era empinado, el barro resbaladizo por las raíces y la podredumbre. Pero Sombra se movía lenta y deliberadamente, arrastrando su cuerpo sobre musgo y hojas caídas, sus cascos evitando las rocas más afiladas con una precisión asombrosa. No sabía a dónde iba, pero algo en su pecho latía con una dirección. En algún lugar más allá de los árboles, sobre la cresta, había luz y quizás seguridad. Y él la llevaría allí, paso a paso, sin importar la distancia, sin importar el tiempo, porque el bosque le había susurrado su nombre, y ahora era suyo. ¿Alguna vez has presenciado un momento en que un animal hizo algo tan humano que te dejó sin palabras? Tal vez fue una mirada, un gesto, un acto silencioso de protección. Si algo así ha tocado tu vida, compártelo en los comentarios. A veces, tu historia puede ser exactamente lo que otra persona necesita para volver a creer en la bondad. Sombra nunca había conocido una silla de montar. Nunca había respondido a riendas o jinetes. Merodeaba por los límites de la tierra de la familia Moreno, apareciendo y desapareciendo con las estaciones como un espíritu medio salvaje. Los lugareños decían que había nacido durante una tormenta y que podía oler el peligro antes de que llegara. Pero nada en sus años de tranquila libertad lo había preparado para esto. La niña apenas respiraba ahora. Su piel cerosa y húmeda, su pulso desvaneciéndose. Sombra bajó la cabeza una vez más, exhalando aire cálido sobre su rostro, como si intentara traerla de vuelta. Entonces algo cambió. Se colocó detrás de su pequeño cuerpo, deslizó la cabeza con cuidado bajo sus brazos y con un solo movimiento poderoso la izó sobre su lomo. Su peso era ligero como una pluma.
pero su presencia era pesada, como si llevara una pregunta que el propio bosque necesitaba responder. Sombra se dirigió hacia las colinas, alejándose del camino por el que había venido, y comenzó a caminar. Sus cascos se movían con una conciencia asombrosa, evitando agujeros, bordeando espinas, rodeando la columna vertebral curvada de una rama muerta, como si pudiera romperla aún más. Y aún así, Laura no despertaba. Al borde del bosque, a lo lejos, la primera lámpara del porche de la finca de los Moreno cobró vida. Rita Moreno tenía la costumbre de dejar la luz del porche encendida durante las tormentas, más por ella misma que por nadie más. Desde que murió su madre, encontraba consuelo en ese brillo, como un faro para el alma. Esa noche juró haber oído algo, cascos en la grava. Pero no fue hasta que salió con una linterna que vio la silueta. Un caballo gris, empapado, inmóvil, y sobre su lomo, una niña. Corrió descalza, con el corazón en la garganta. Sombra no se movió cuando ella se acercó. No se inmutó, simplemente se quedó allí, esperando, como si le hubiera traído algo importante y ahora necesitara que alguien lo recibiera. Rita extendió las manos, temblorosas, y bajó a la niña. Su piel ardía. «Dios mío», susurró Rita con la voz quebrada. «¿Qué te ha pasado?» Se volvió para mirar al caballo, pero ya se había ido, desapareciendo de nuevo entre los árboles, como si nunca hubiera estado destinado a quedarse. Nadie entendió por qué la había traído, pero Sombra sí lo sabía. Ahora era suya. Rita no esperó. Entró corriendo en la casa con Laura en brazos, llamando a su padre. «Papá, necesito mantas, ahora». Mateo, un hombre de pocas palabras pero de instintos infinitos, no hizo una sola pregunta. En cuestión de minutos la chimenea ardía. La niña estaba envuelta en franela y acurrucada en su gastado sofá de cuero. Rita le ponía paños fríos en la frente, susurrándole a una niña que no podía oír. Laura se movió una vez, sus ojos parpadeando por un segundo. Cuando Rita habló, Laura no reaccionó, pero cuando se inclinó y movió suavemente las manos, haciendo las pocas señas que recordaba de su voluntariado en la biblioteca, la niña parpadeó. Solo una vez. Luego, otra vez. Entendía. Esa noche, Rita apenas durmió. Se sentó junto a Laura, observando su pecho subir y bajar, constante pero superficial. Su padre Mateo preparó sopa, aunque ninguno de los dos comió. La tormenta había pasado, pero un tipo diferente de tensión llenaba la casa ahora, una que no tenía nada que ver con la lluvia. Por la mañana, Laura seguía en silencio, pero observaba a Rita con atención, sus ojos siguiendo cada uno de sus movimientos. Sombra no regresó, pero su presencia perduraba. Huellas de cascos cerca del porche, una suave hendidura en la hierba mojada donde había esperado. Al mediodía, la niña se sentó en el sofá. Débil, pero viva. Alcanzó un lápiz sobre la mesa de centro y garabateó algo en el reverso de una lista de la compra. Una palabra, a salvo. Rita sintió que se le cerraba la garganta. Miró a su padre, que simplemente asintió. Fuera quien fuese, viniera de donde viniese. Ahora era de ellos. 2 días después, Rita encendió la televisión durante el desayuno. Lo que vio hizo que se le cayera la cuchara de la mano. Ricardo Montes, de pie detrás de los micrófonos, suplicando respuestas. «Nos han quitado a nuestra hija», dijo. «Ofrecemos una recompensa de $100,000 por cualquier información que conduzca a su regreso». Un cartel de desaparecida apareció en la pantalla. El rostro de Laura, pero la sonrisa era forzada, falsa. Una fotografía de alguna gala benéfica que Ricardo había organizado meses atrás. «¿Hija?», murmuró Mateo. «¿Ahora la quiere?». El estómago de Rita se retorció. No tenía sentido. ¿Por qué pedir ayuda si la había abandonado? A menos que quisiera borrar lo que había hecho. Reescribir la historia, ser el héroe de su propio desastre.
Más tarde esa tarde, el comisario del pueblo subió por el camino de tierra hasta su finca. Dijo que había oído hablar de una niña que coincidía con una alerta reciente. Alguien en el dispensario local había visto a Rita comprando medicinas. Pidió ver a la niña. Rita dudó. Entonces Laura se asomó por el marco de la puerta, tímida, agarrando el cuaderno de dibujo que Rita le había dado. El oficial se ablandó. Tendremos que notificar a los servicios sociales. Esa noche, Laura no durmió. Se sentó cerca de la ventana, dibujando. Rita echó un vistazo al dibujo. Un auto, un hombre, árboles y una niña tirada sola bajo la lluvia. Mateo no dijo mucho, solo encendió su pipa. Miró a la noche y dijo: «Ese hombre va a venir él mismo. ¿Lo sientes?». Rita asintió. Y Laura simplemente siguió dibujando. Pero cuando un par de faros aparecieron en el horizonte al día siguiente, no necesitó oír el motor. Sus manos empezaron a temblar. Dejó caer el lápiz y corrió. La camioneta negra subió por el largo camino de tierra como una sombra con una intención. Rita estaba en el porche con los brazos cruzados, el corazón latiendo con fuerza. Mateo se apoyó en la valla, con los ojos entrecerrados bajo el ala de su sombrero. Laura no estaba a la vista. El vehículo se detuvo. Un hombre salió, traje impecable, zapatos lustrados que ahora se hundían en el barro. Ricardo Montes no había envejecido un día desde la última vez que Rita lo había visto en la tele. Pero de cerca su rostro estaba tenso, pálido, casi agrietado bajo el peso de la mentira que todavía intentaba sostener. Detrás de él, un abogado y una mujer de servicios sociales lo seguían, con maletines en mano. «Señor Moreno», comenzó la trabajadora social, «nos han informado de que una niña desaparecida podría estar aquí. Es un asunto de custodia y seguridad». Mateo no parpadeó. «Está a salvo, eso se lo puedo garantizar». Ricardo escudriñó el patio. «Es mi hija», dijo en voz baja, como si eso todavía significara algo, como si fuera una señal. Un movimiento cerca del granero llamó su atención. Laura, lenta, deliberadamente, salió de detrás de la puerta, sosteniendo su cuaderno de dibujo como un escudo. Caminó descalza por la hierba mojada, con la mirada fija, no en los funcionarios, no en Rita, ni siquiera en el abogado, sino en él, su padre. Se detuvo a pocos metros de él. Ricardo abrió la boca, preparado para arrodillarse, para fingir dulzura. «Laura, cariño». Ella levantó la mano. No salió ninguna voz, solo señas. Precisas, poderosas, temblando. La trabajadora social se volvió hacia la intérprete que habían traído, quien comenzó a traducir lentamente. «Me dejaste, me viste arder, dijiste que yo era un error». Rita vio a Ricardo estremecerse. Su boca se abrió, pero no salió nada. Entonces Laura abrió su cuaderno de dibujo. Página tras página, lluvia, barro, faros, un hombre que se aleja, un caballo que aparece entre los árboles. Pasó una página más, el dibujo de una casa, una luz en el porche y un caballo haciendo guardia. Sombra. En ese momento, como convocado por el recuerdo, el sonido de cascos surgió desde la línea de árboles. Sombra emergió lentamente del bosque, con el pelaje brillando bajo el sol de la tarde, su paso tranquilo y seguro. Se movía como algo tallado en leyenda. Caminó directamente hacia Laura. Se detuvo, bajó la cabeza junto a su hombro y se quedó quieto. La trabajadora social parpadeó. La intérprete se secó una lágrima. Incluso el abogado bajó su portapapeles. Ricardo dio un paso adelante. Sombra se movió. No violentamente, solo un único casco en la tierra, un cambio de peso, una inclinación de la cabeza. Pero fue suficiente. Ricardo se congeló. Y en ese silencio cargado, Laura extendió la mano. No hacia él, hacia Sombra. Apoyó la mano en su cuello, cerró los ojos y sonrió. No era ira, era claridad. No necesitaba rescate, ya lo tenía.
Rita dio un paso adelante, su voz firme, amable, definitiva. Ella no quiere ir con él, y creo que el caballo acaba de dejarlo perfectamente claro. La trabajadora social asintió lentamente. Tendremos que abrir una investigación, posiblemente una audiencia judicial. Entonces allí estaremos, dijo Mateo, con todo lo que dibujó y todo lo que recuerda. Sombra giró la cabeza, una oreja moviéndose. Detrás de él, el viento cambió, suave y cálido. La tormenta se había ido, y también la mentira. Pasaron las semanas. El caso fue noticia durante días, luego se desvaneció, solo otro escándalo sofocado por el dinero y la influencia, pero no aquí, no en este rincón tranquilo del mundo, donde la verdad no se había dicho con micrófonos, sino con dibujos y silencio y cascos. Laura se quedó. El tribunal concedió la tutela temporal a Rita y Mateo, a la espera de una audiencia completa. Pero incluso antes de que llegaran los papeles, la casa ya había cambiado. Rita aprendió más lengua de señas en un mes de lo que jamás había aprendido en la escuela. Mateo empezó a poner etiquetas en todo, puerta, cuchara, cielo, solo para que Laura pudiera aprender y reírse cuando escribía algo mal. ¿Y Sombra? Nunca volvió a alejarse mucho. Cada mañana, Laura lo encontraba cerca de la valla, esperando. Caminaban juntos, su pequeña mano en su crin, sus pasos lentos y firmes junto a ella. Ella todavía no hablaba, pero su mundo ahora tenía sonido, no a través de los oídos, sino a través de la conexión. A veces, al atardecer, Rita los observaba desde el porche, la niña y el caballo, perfilados por la luz dorada, moviéndose en sincronía. «No está rota», susurró una vez, para nadie en particular, solo está aprendiendo a hablar a su manera. Laura empezó a dibujar de nuevo. No tormentas, no al hombre que la abandonó, sino jardines y vallas y animales acurrucados en paz. Su silencio ya no era vacío, estaba lleno, porque a veces los que nos salvan no llegan con sirenas o discursos, a veces llegan bajo la lluvia, a cuatro patas, con nada más que instinto, y se quedan. No porque tengan que hacerlo, sino porque eligen hacerlo. Quizás conozcas a alguien como Laura, alguien silencioso, ignorado o descartado por personas que deberían haberlos amado primero. O quizás has conocido a un animal como Sombra, uno que no hablaba, pero que aún así sabía exactamente qué hacer cuando nadie más lo sabía. Si esta historia tocó algo en ti, deja un comentario. Dinos desde dónde nos estás viendo. Nunca se sabe quién podría estar leyendo tus palabras y sentirse menos solo gracias a ellas. Y si crees que el silencio puede albergar amor y que el instinto puede ser más fuerte que cualquier disculpa, entonces comparte esta historia. No solo por Laura, sino por cada niño que espera ser visto, por cada animal que ya entiende, y por cada corazón que sabe. La familia no siempre es a la que nacemos, a veces es quien nos encuentra en la oscuridad y se queda hasta la mañana.